Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva semana de informaciones acá en Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile. Una semana que se avisora nuevamente noticiosa, en particular por lo que vamos a conocer durante esta jornada en un par de minutos más en relación a los cambios que va a oficializar el gobierno en relación al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el denominado MEPCO, que ha dado bastante de qué hablar y del cual ya se conocieron algunos cambios durante esta jornada. Lo que se sabe hasta ahora es que se publicó en el Diario Oficial un cambio en el número de semanas para el cálculo del precio de la paridad de importación de los combustibles. Esto es, en el fondo representa el costo de importar los combustibles a nuestro país. Eso es una de las cosas que se conoce hasta ahora, ocurrió durante esta mañana. También sabemos que durante esta semana se debería oficializar un alza importante en el precio de los combustibles. Toda esta información, lo que se conoce hasta ahora y qué es lo que podría pasar más adelante, lo recoge Natalia Muñoz en el siguiente reporte. Presidente, buen día. Con el MEPCO, presidente. Lo van a conocer oportunamente. Alta expectación por el anuncio de modificaciones al MEPCO. Rediseño de este instrumento que, según los adelantos, busca entregar sostenibilidad fiscal y corregir distorsiones de precios, pero con un efecto inmediato para los consumidores, una fuerte alza en los combustibles. El MEPCO no puede eliminarse, ¿ya? El mecanismo de estabilización de precios cumple una finalidad que es amortiguar el impacto de estos precios internacionales. Por lo tanto, lo que está viendo el gobierno es cómo lo potencia, cómo lo reformula. Hay evidentemente que una preocupación particular por el precio del transporte público y por el precio de los combustibles domésticos, por decirlo de alguna manera, en particular la parafina, pero no quiero ser yo quien adelante noticias que el ministro va a dar y que la va a dar también de manera muy detallada, precisamente para que se vea como el paquete completo que es. Paquete de medidas que se divide bajo dos vías, decretos presidenciales y proyectos de ley de mitigación para ciertos grupos como transporte público y de carga. Y tenemos confianza de que tanto las administrativas como las legislativas, que no van a tener que pasar por el Congreso mañana y pasado, van a traerle un alivio a los chilenos frente a estas dos crisis, la caja de Boric y la guerra en Irán. Estamos en un gobierno de emergencia, donde se está poniendo orden en las finanzas públicas que estaban desordenadas, pero al mismo tiempo se irá en apoyo social a las familias que lo van a necesitar en este tiempo. Lo que sí ya comenzó a regir es el primer cambio técnico mediante decreto presidencial. Una modificación que cambia el periodo del cálculo del precio de paridad de los combustibles, aumentándolo de 2 a 4 semanas. Es un cambio que es mecánico dentro de lo que opera el MEPCO y que a veces hay que hacer ese tipo de ajustes. ¿Y eso cómo ayuda en materia de estrechez fiscal? Estamos tomando medidas responsables. Las alzas de los precios de los combustibles se anuncian cada 3 semanas. Esto se mantiene tal cual. ¿Cuál es el cambio? Está en cómo se promedia el precio de las alzas o bajas internacionales. Hacerlo cada 4 semanas entrega una mayor estabilidad y hace que el sistema reaccione con menor sensibilidad ante la volatilidad, pero los consumidores lo verán con incrementos más altos en relación a lo que estábamos acostumbrados. Aplanar parcialmente el precio de paridad va a conllevar que en la práctica el subsidio que se va a otorgar para esta semana y presumiblemente de 3 semanas más va a ser menor respecto al escenario previo que teníamos solamente 2 semanas para el cálculo del precio de paridad. Por lo tanto, las implicaciones es que para el consumidor final va a haber un coeficiente de traspaso un poco más alto eventualmente esta semana y en 3 semanas más respecto al escenario si no se hubiese dado el cambio. Y al ya estar publicado el decreto en el Diario Oficial, el fuerte aumento de precio lo veremos a partir de este jueves. Se pretenda gobernar por decreto significa que toda la responsabilidad en el caso del MEPCO es del gobierno. Aquí no se comparte la responsabilidad con los sectores representados en el Congreso, porque toda la responsabilidad la asume el gobierno. Me sorprende que siquiera se insinúe la posibilidad de que se le reduzca el fondo al MEPCO. Creo que ningún gobierno había llegado tan lejos y lo único que perderían con eso serían las chilenas y chilenos. Creo que este es un benzinazo para la clase media, es principalmente una medida que no se resuelve solamente con focalización, porque ustedes bien saben, los combustibles afectan a la canasta básica diaria de las familias. Nosotros tuvimos una situación muy similar en el gobierno del presidente Boric, donde con la guerra de Ucrania se dispararon los precios y ahí tuvimos responsabilidad con las familias y con Chile. Modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que según palabras del titular de Hacienda estaría implicando un gasto de cerca de $200 millones semanales, producto del alza de los combustibles por la guerra en el Medio Oriente.
Vamos a seguir revisando información importante en nuestra sección Agenda Financiera de todos los días lunes aquí en Agenda Económica, de la mano de lo que ha estado ocurriendo también en Estados Unidos. Hoy se conocieron nuevas declaraciones del presidente de este país. Durante esta jornada, Donald Trump anunció que pospuso los ataques a Irán, lo que movió rápidamente los mercados. Se produjo una fuerte caída en el precio del dólar. Por otra parte, también distintas bolsas internacionales subieron con fuerza. También acá el IPSA hizo lo propio. En relación al dólar, cerca de las 12:20 del día de hoy, el precio del dólar bordeaba los 906 pesos. Una baja de más de 25 pesos si lo comparamos con su valor de apertura en este día lunes. Precisamente lo que yo les comentaba, esta noticia internacional que ha tomado el foco sin duda, al menos durante esta jornada en relación a este conflicto en Medio Oriente. También sabemos que esto tiene repercusiones en otro tipo de mercados de activos. Vamos a pasar a revisar más detalles en la siguiente declaración desde Renta 4. Hemos visto mucho apetito por los activos por riesgo, es decir, por la renta variable, tanto local como internacional, luego de las declaraciones de Donald Trump, que en cierta forma van despejando la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. Los conflictos geopolíticos no hay que tomar decisiones apresuradas porque la historia ha demostrado que luego de 3 meses los resultados son muy beneficiosos para quienes aguantaron las posiciones. Y también comentar que el día de hoy el peso chileno también se ha apreciado de forma importante respecto del dólar. En la mañana abrió a 930, alcanzando el mínimo a 906 y finalmente cerrando en 914. Esto refleja que monedas como Chile, monedas emergentes o activos por riesgo se han visto beneficiadas por las declaraciones de Donald Trump. Bueno, otra de las aristas que también podríamos decir se gatillan desde lo que está ocurriendo a raíz de los precios al alza en el combustible tiene que ver con cuánto va a impactar esta situación en la decisión que va a tomar el Banco Central en relación a la política monetaria. Mañana martes hay reunión de política monetaria. Lo que se espera, al menos por parte del mercado, es que el ente emisor mantenga la tasa en el 4,5% actual, precisamente a raíz de estas nuevas presiones inflacionarias que vienen de la mano del alza de los combustibles. Más detalles los conocemos en la siguiente nota de Pilar Gutiérrez. Esperar y observar es la recomendación de economistas para la decisión que deberá tomar este martes el Banco Central. Aunque hace un mes atrás el mercado esperaba un recorte en la tasa de política monetaria, en la última encuesta de expectativas económicas eso cambió. Ahora esperan que se mantenga en 4,5% ante las crecientes presiones inflacionarias. Producto del incremento en el precio del petróleo muy marcado durante el último mes, cerca de 60-70%, hemos visto que las presiones inflacionarias, especialmente en el corto plazo, han subido de manera importante. Eso se ve con especial claridad en el caso de la inflación prevista para el mes de marzo y para el mes de abril. De todas maneras, los impactos de la guerra sobre nuestra economía todavía son inciertos. El conflicto en Medio Oriente se ha extendido más de lo que esperaban los analistas y eso dificulta el escenario económico hacia adelante. Así, el precio del petróleo se ha mantenido en torno a los $100 el barril, lo que empuja al alza los precios del combustible a nivel local, un aumento que se traspasa a otros productos por el impacto en los costos de transporte. El tema de los combustibles afecta todo el quehacer económico de Chile, desde la gran minería hasta una persona que trabaja en Uber. Entonces esto es un impacto global que puede ser en la economía. Por lo tanto significa mayor inflación y nos puede afectar en el crecimiento. Significa una alza generalizada de precios en todas las cosas de nuestra economía. Algo distinto a lo que se esperaba a inicios de año, cuando se veía una inflación convergiendo a la meta del 3% que tiene el central. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto internacional cambió el escenario. La última encuesta de operadores financieros evidencia un aumento en la inflación esperada a 12 meses, desde 2,9 a 3,5%. Esa incertidumbre también genera volatilidad en los mercados financieros, presionando también al alza en el precio del dólar. Las cifras de febrero ya nos mostraron que la inflación había llegado a la meta del Banco Central, la que se plantea él en el mediano y largo plazo. Esto es en torno a un 3%. Sin embargo, con los últimos acontecimientos, es probable que veamos un repunte en el corto plazo. Ante estas mayores presiones y la incertidumbre de cómo va a evolucionar el conflicto y sus efectos sobre la economía, los expertos consideran que lo más prudente es que el ente emisor mantenga la tasa en 4,5% en su reunión. Un ex vicepresidente del Banco Central incluso descartaría bajar la tasa durante todo el primer semestre.
en las circunstancias actuales el mensaje de política monetaria es quedarse donde estamos, con la tasa en 4,5% hasta nuevo aviso, y descartar en un horizonte del próximo trimestre la posibilidad de bajar la tasa, que siquiera considerar la posibilidad de que la tasa pueda bajar en julio. Yo creo que sería un error de concepto jugar ese riesgo. Hay que quedarse donde estamos, esperar. Lo que uno esperaría es que el Banco Central mantenga una actitud de cautela, esperando todavía ver cuáles van a ser los impactos sobre nuestra economía, sobre la dinámica inflacionaria de lo que viene, y por lo tanto, frente a eso, esperar tener mayor información. Se espera que la decisión de este martes vaya en línea con lo realizado por otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que optaron por mantener sus tasas de política monetaria ante la incertidumbre por la evolución del escenario en Medio Oriente. Precisamente a la vuelta de la pausa vamos a seguir ahondando en lo que decidiría el Banco Central y también en la fuerza de estas presiones inflacionarias para una situación en la que en nuestro país ya se ha logrado contener bastante la inflación a lo largo de varios años en relación precisamente a lo que ocurrió también en la pandemia. Se ha hecho un trabajo bastante relevante en materia de control de la inflación, así que todos esos detalles los vamos a seguir revisando a la vuelta de esta pausa acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica en su versión PM, acá por las pantallas de CNN Chile. Ya revisábamos en una nota en el bloque anterior lo que podría ocurrir mañana en la decisión que va a tomar el Banco Central en relación a la tasa de interés en su reunión de política monetaria. Lo cierto es que hoy el Grupo de Política Monetaria recomendó al ente emisor mantener la tasa en su nivel actual, precisamente a raíz de lo que está ocurriendo con las distintas incertidumbres y nuevas presiones inflacionarias que han surgido a raíz del conflicto también en Medio Oriente y otros factores que vamos a pasar a revisar en detalle con nuestro siguiente entrevistado. Él es Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera. Patricio, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Hola Francisca, un gusto saludarte también. Primero me gustaría hacer una especie de barrido un poco más general, Patricio, en relación a estas nuevas presiones inflacionarias. Sabemos que el trabajo que se ha venido realizando en materia de política monetaria ha tenido efectos bastante irrelevantes, lo hemos podido ver también en los últimos reportes, con una inflación por debajo de la meta que también tenía el Banco Central, pero lo cierto es que ahora también esto se podría revertir. Hay distintos entes también, actores de mercado, que han señalado incluso que podemos tener alzas importantes en la inflación. ¿Cómo ve usted el panorama general también de cara a lo que está ocurriendo o lo que ha pasado en las últimas semanas? Sí, es cierto. Yo diría que en economía siempre aparecen, Francisca, estos conceptos de riesgo, de volatilidad, de incertidumbre, y creo que el escenario actual que estamos viviendo da cuenta, como pocas veces, de una manera muy literal de estos conceptos, porque la verdad que hace un mes atrás o un poquito más, estábamos hablando prácticamente de un camino muy limpio en el cual el Banco Central esperaba seguir bajando las tasas de interés, donde todos esperábamos, ¿cierto?, que la inflación siguiera convergiendo hacia abajo, pero hoy día ya nos encontramos con un escenario distinto y con un riesgo mucho más fuerte de lo que veíamos hace poquito tiempo. Y eso, claro, pone hoy día al Banco Central en un dilema, en una encrucijada en la cual tenemos algunos elementos que estarían diciendo que bajemos la tasa política monetaria, como por ejemplo que tenemos una inflación por debajo de la meta que establece el Banco Central, que tenemos una actividad débil, ¿cierto? Y que tenemos una trayectoria también de tasa de interés a la baja que está acercándose ya a sus niveles neutrales que acomodan al Banco Central. Pero en este último mes han aparecido así también otros factores que nos dan cuenta de que debiéramos tener quizá un poco más de cautela, y eso tiene que ver con el conflicto del Medio Oriente y todo el traspaso que se hace a la economía chilena a través del precio de los combustibles, del transporte, del tipo de cambio también. Por lo tanto, esta encrucijada, repito, pone tarea al Banco Central, pensando no solamente en el escenario actual, sino que en lo que vendría más adelante. Por lo tanto, ahí la tarea no está sencilla de, por un lado, balancear esto, ¿verdad?, de seguir trabajando para consolidar
la meta inflacionaria, pero también no ponerla en riesgo ni afectar demasiado a la actividad económica. Ajá. Patricio, para ser más concretos, bueno, sabemos que se está discutiendo también por parte de la autoridad estos cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Sabemos que ahí también radica parte de esta presión inflacionaria. En ese sentido, para quizás llevarlo un poco más a la práctica, ¿en qué se traduciría? ¿En qué tipo de bienes, por ejemplo, se verían afectados? Entendiendo que el combustible también funciona en distintas áreas, ¿no? Y que sin duda la repercusión va a ser bastante fuerte, no solamente, por ejemplo, en el uso del transporte, sino que en otro tipo de bienes también, para poder ponerlo un poco más en concreto. ¿Cuáles serían esos impactos? Efectivamente, yo creo que ese es el problema de tener un shock energético, ¿cierto?, por el lado del petróleo, porque al final, al traspasarse a los combustibles, primero genera un efecto directo en el precio de los combustibles, ¿cierto?, de la gasolina, del diésel, pero también efectos indirectos en todos aquellos bienes y servicios que utilizan el petróleo, al combustible, como costo en su proceso productivo. Y ahí estamos hablando de buena parte de los bienes y servicios, como por ejemplo también los alimentos, que es algo muy sensible para la población. Hay muchos alimentos, ¿cierto?, como verduras, como frutas que requieren transporte, y en la medida que sube el combustible, entonces eso hace subir el costo de las logísticas, de la distribución, que finalmente en algún minuto termina traspasándose al consumidor. En este mes de marzo igual estamos, Francisca, donde típicamente se hacen los reajustes, por ejemplo, de los servicios de transporte escolar, y por lo tanto, pensando en este escenario, en lo que se podría venir, lo más probable es que los oferentes de este servicio también estén pensando en alzas mucho más grandes, mucho más fuertes, de las que hubieran pensado si no estuviéramos en esta coyuntura. Por lo tanto, se dan una serie de efectos directos e indirectos, y los efectos también denominados de segunda vuelta, que terminan llegando a buena parte de los productos y servicios que consume una familia chilena. Por lo tanto, ese es el problema. No es fácil tomar medidas porque los efectos golpean el presupuesto familiar de manera importante. La calefacción también, por ejemplo, es un ítem que se vería afectado. Y hay que recordar que las familias de menores ingresos destinan también una mayor proporción de sus ingresos hacia el gasto en energía. Por lo tanto, serían, sin lugar a dudas, los más afectados. Claro. Patricio, volviendo a lo que tiene que ver con la política monetaria propiamente tal, hay distintos, bueno, revisando también, por ejemplo, los últimos datos de la encuesta de expectativas económicas, también la encuesta de operadores financieros, hay también distintos datos que dan cuenta de que al menos ya durante el primer semestre no habría una nueva baja de tasas. Incluso hay quienes mencionan que se podría postergar aún más. Entonces, bajo su percepción, ¿cómo debería ser esta cautela? ¿Qué tan prolongada o cómo se visualiza en el corto mediano plazo la manera en la que el ente emisor también va a ir midiendo esto, entendiendo que este conflicto aún está en desarrollo, que hoy, por ejemplo, se conoció una suspensión por parte de Estados Unidos en cuanto a los ataques sobre Irán, pero también sabemos que hay noticias que van desarrollándose con el paso de los días. Entonces, entendiendo también esa situación, ¿cómo se ve o cómo se vislumbra el trabajo que va a hacer el Central de ahora en adelante? Sí, yo creo que el Banco Central se ha caracterizado de manera especial por guardar cautela, prudencia, por un manejo muy adecuado de la política monetaria. Y además hay historia en esto en Chile y en el resto del mundo, que siempre frente a un shock de esta naturaleza externo y energético, lo más prudente es esperar antes de tomar una decisión apresurada, esperar a cómo se va desarrollando todo el conflicto que origina este shock. De tal manera de poder discernir si se trata de un elemento transitorio o más bien permanente, para de esa manera ir tomando mejores decisiones. Yo concuerdo con la recomendación del Grupo de Política Monetaria de que lo más prudente en esta reunión de marzo es no realizar recortes de tasas y mantener el actual nivel a la espera de mayor información. Tenemos afortunadamente en el siguiente mes de abril otra reunión en la cual pudiéramos tener nuevos antecedentes, pero claro, tú lo mencionabas, uno puede ver día a día cómo esto evoluciona, y la verdad que dado además los países participantes, hace mucho más difícil prever
la situación. O sea, hoy día amanecimos con la noticia que tú comentas de que se suspenden los ataques, pero hace poquitos días atrás veíamos lo contrario. Entonces, eso hace mucho menos previsible lo que pueda pasar con el conflicto, y ante ese escenario, bueno, lo que queda es entonces responder con mucho mayor cautela, y lo más probable es que en buena parte de este año, de mantenerse este escenario, no debiéramos ver modificaciones en la tasa de política monetaria, a la espera un poco de la normalización y de más antecedentes del desarrollo del conflicto, de sus efectos, ¿verdad?, en la inflación, de lo que vaya sucediendo. Así que yo concuerdo con esa mirada un poco más precautoria, y quizás a finales de año pudiéramos retomar el camino de los recortes de tasas, siempre y cuando no viéramos mejores luces del desarrollo de este conflicto. Claro. Patricio, antes de terminar, me gustaría también preguntarle si es que usted vislumbra algún otro tipo de presión, porque sabemos que la principal es esta, que repercute en distintas formas, ya lo detallábamos también en la conversación, pero ¿hay algún otro factor al que quizás también el Banco Central debería ponerle ojo, entendiendo también lo que está ocurriendo afuera, todas las otras cosas que se van moviendo? Sí, bueno, hace poquito está saliendo, ¿verdad?, la noticia, por ejemplo, de la gripe aviar, digamos, de nuevo está apareciendo esa noticia también a nivel internacional, cercana a Chile, que también pudiera ser otro elemento que empiece a gatillar presiones de precio, ¿verdad?, en el precio del pollo, que también tiene un peso importante en la canasta del IPC. Por lo tanto, hay elementos que se van agregando de incertidumbre. O sea, hoy día el gran foco de incertidumbre está a nivel internacional con este conflicto, pero también hay otros elementos, como el que acabo de mencionar, que pudieran ir aumentando el efecto que esto pudiera tener en la inflación y finalmente en el bolsillo de las personas. Entonces, todo este escenario hace pensar en que el Banco Central debiera tener más cautela, reunir más antecedentes y no acelerar a lo mejor un camino, una trayectoria que el mes pasado veíamos bastante clara, reitero, pero que hoy día, a la luz de los antecedentes que estamos viendo, no pareciera ser. Y además tenemos el espacio, yo diría, Francisca, para hacer una pausa en estos recortes. Tenemos una inflación que actualmente está bajo la meta del Banco Central, por lo menos. Por lo tanto, podemos hacer esa pausa a la espera de mejores noticias, de más información que permitan al Banco Central ir tomando medidas más cautelosas que, por un lado, cuiden la estabilidad macroeconómica del país, pero también cuiden el impacto que estos pudieran tener en el presupuesto de los hogares. Perfecto, Patricio. Completo análisis entonces. Vamos a quedar atentos, por cierto, a lo que ocurra finalmente con esta decisión. Ya está prácticamente todo dicho, podríamos decirlo, pero vamos a conocer, por cierto, el detalle completo durante este día martes. Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una de las noticias sobre las cuales vamos a quedar atentos. Por otra parte, también está lo que va a ocurrir con el MEPCO, los cambios que va a anunciar el gobierno, detalles que vamos a seguir desarrollando, por cierto, acá en CNN Chile. Por supuesto que la invitación es a que se mantenga en nuestra sintonía porque siguen las informaciones. Nos vemos. Chao, chao.